Buenas tardes, esto es un nuevo episodio del taller de cuento de Taller de Literatura y Escritura. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre una de las formas de incluir el discurso de otra persona, pero en este caso el discurso de la misma persona que está hablando. Vamos a hablar del discurso indirecto libre. Alguna vez ya estuvimos hablando sobre el discurso directo, que es cuando para traer la voz de otra persona lo que hacemos es poner comillas o poner un guión, digamos, cuando se pone un diálogo, etcétera, que es una forma de traer directamente, justamente por eso directo, la voz de la otra persona y ponerla lo más fiel posible de alguna forma en el texto. Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad es lo que se conoce como discurso indirecto, que es, en vez de decir Juan dijo, dos puntos, voy al mercado, puedo decir Juan dijo que iba a ir al mercado. Sí, son dos formas del lenguaje que tenemos de incluir el discurso de otra persona en nuestro discurso. Pero ahora hoy vamos a hablar de uno que es bastante específico, que se llama discurso indirecto libre, como les dije antes, y que sirve fundamentalmente para traer el pensamiento, ¿sí? Es un poco cómo habla el pensamiento, ¿sí? La idea del discurso indirecto libre es usada de muchas formas, ¿sí? La cuestión de hablar de lo del pensamiento tiene que ver con que estamos acostumbrados en general a pensarlo así. Funciona mucho, por ejemplo, el mayor exponente de esa idea del discurso indirecto libre es el Ulises de James Joyce, ¿sí? En el cual hay un personaje que está caminando por Dublín, caminando por las calles, y no solo está lo que él piensa en el momento directamente, sino lo que piensa sobre lo que piensa, lo que le hace pensar en otra cuestión. Eso tiene que ver con lo que se conoce como el pensamiento paradigmático, ¿sí? En vez de ser sintagmático, digamos, una cosa atrás de la otra, como funciona, por ejemplo, el lenguaje. Yo estoy hablando y digo una palabra después de la otra y no puedo decir una palabra y decir otra palabra al mismo tiempo, por ejemplo. Lo paradigmático funciona de la otra forma, ¿sí? En vez de ir así, lo que hace es ir así. Entonces, lo paradigmático lo que hace es yo digo agua y en mi mente pienso en bote, o pienso en barco, o pienso en viaje, o pienso en, no sé, fiesta, porque pienso en crucero, bueno, lo que sea, ¿sí? Tiene que ver con algo personal, con el pensamiento de cada persona y, por supuesto, el inconsciente. Entonces, en ese mismo sentido, el pensamiento indirecto libre, el discurso indirecto libre lo que hace es traer esa idea del pensamiento a la literatura. Por supuesto, lo va a hacer fallando, siempre, ¿no? Porque justamente no puede ser paradigmático. Se han intentado muchos, hay algunos experimentos, fundamentalmente del lado de la poesía, con esta cuestión de lo paradigmático, jugar con lo formal, pero de todas formas, siempre hay algo de el lector solo va a poder leer una palabra después de la otra, no va a poder experimentar las tres palabras juntas. En ese mismo sentido, ¿sí? Nos parece interesante o importante pensar cómo esto de el pensamiento no necesariamente es que tienen que ser como piensa cada uno de nosotros, ¿sí? A veces puede ser el pensamiento de un personaje, en Ulises es así, digamos, como aparece de repente lo que piensa un personaje sobre otras cosas. En Saer aparece muchas veces, por ejemplo, en Saer en glosa está eso, ¿no? Justamente glosa va a esta idea, ¿no? Como de una explicación sobre la explicación, una explicación de algo para glosarlo, para profundizar sobre eso, bueno, profundizar mucho, y glosa es un gran ejemplo del discurso indirecto libre. Y quizás como última instancia, pero no por eso menos importante, si podemos pensarlo para cualquier cuestión, para el discurso de muchas personas. Podemos ver cómo se entremezclan los discursos y, por ejemplo, Bolaño es un gran ejemplo de eso, ¿sí? Tenemos muchos discursos que se entremezclan y en ese discurso que se entremezcla no hay una voz dominante que dice Juan dijo esto, Marta dijo esto. El indirecto libre lo que hace es ir metiendo toda esa conversación junta y de alguna forma confundiéndola, pero bueno, la pluma de Bolaño, que es increíble, no se confunde, uno lo entiende perfectamente y más allá de eso, lo que genera es esta cuestión de, parece que todos estuvieran hablando al mismo tiempo, ¿no? Que muchas veces es como se habla en la realidad, digo, no siempre se respetan los turnos de habla de cada persona. Bueno, no importa, más allá de la realidad o lo irreal, no es algo que le interesa al indirecto libre, sí le interesa esta cuestión de explotar el sentido, ¿sí? De que el sentido entre y explote. Eh, un poco responde a la pregunta de cómo habla cada uno consigo mismo, ¿sí? La idea sería como uno está hablando consigo mismo o eso ya es pensar. Uno puede hablar consigo mismo, bueno, hay partes en las cuales habla, hay partes en las que se deja hablar, quizás por los otros, ¿no? Y por todo este contexto que está ahí dando vuelta. Eh, sí es importante, ¿sí?
es muy importante quizás pensar en cómo si en general, quizás desde Poe en adelante, pero bueno, antes también, uno desconfía un poco de los narradores, sabe que no le están contando siempre la verdad, etcétera. Quizás con el indirecto libre es la forma máxima de desconfianza, ¿no? Uno siempre va a creer que no le están diciendo toda la verdad, o quizás que le están diciendo cualquier cosa, porque al ser el pensamiento está muy puro. Hace que por un lado se vuelva dudosa, pero por otro lado uno también siente que le están contando todo. O sea, como que cuando está el pensamiento uno siente que no le están ocultando nada, que no hay una mirada misteriosa, no, la mirada misteriosa quiere decir algo y el indirecto libre logra decirlo. Entonces, piensen en eso, ¿sí? Es muy interesante. Eh, no hace falta que siga alguien, como dije antes, y sí es verdad que suele ser fragmentario, ¿sí? Porque justamente el pensamiento lo es, ¿sí? El pensamiento va por un lado, se va por otro, se va por otro, no hace falta que vuelva a veces, pero a veces vuelve. Digo, no tiene que tener un hilo. Por supuesto que no hace falta que un texto sea todo escrito de indirecto libre. Un texto puede tener sus momentos en el que se concentra en algo. Ya vamos a ver más adelante en el taller de cuento a Faulkner para ver una cuestión en particular y van a ver cómo lo logra muy correctamente, ¿sí? Así que tenganlo en cuenta. Bien, bueno, no, sin decir mucho más, este fue el taller de cuento 20, así que espero que les haya gustado. Suscríbanse si quieren seguir, si quieren darle me gusta, bueno, lo que ya saben. Y por supuesto, si nos quieren encontrar en Instagram, ya saben dónde estamos. Un abrazo grande y nos estamos viendo.